our subject is Christ, our supreme message. And we'll look at Y the nuestro verse. tema es Cristo es nuestro mensaje supremo. Y vamos a ver los versículos ante nosotros. Esperamos llegar al final del capítulo y tendré 4 encabezados y el primero será la comisión del apóstol. El segundo simplemente es el mensaje del apóstol. Después de forma lógica, la obediencia del apóstol. Y después la respuesta de los 2 gobernadores romanos que le escucharon, junto con todas las otras personas en esa audiencia especial informal. Y el apóstol Pablo estaba bajo arresto en Cesarea. Y Festo, el nuevo gobernador de Judea, hizo un grave error, un error muy necio y tonto desde su punto de vista, no del punto de vista del apóstol, pues no había absuelto a Pablo de los cargos que los judíos hacían en contra de él e intentó persuadir a Pablo a que tuviera su audiencia transferida a Jerusalén. Y Pablo sabía que eso significaría una muerte inmediata, y aparte de eso el Señor le había llamado a que fuera a Roma, de modo que apeló a César. Y eso es lo que hizo que en última instancia fuera a Roma, custodiado por los romanos, bajo una guardia romana. Y aquí tenemos a Pablo, que está explicando las cosas de sí delante de Festo y el rey Agripa, quien era el procurador romano de una región de a un lado, y vino y escuchó cómo Cristo le apareció a Pablo y cómo le comisionó, versículo 16, y este es el punto donde comenzamos el día de hoy. Pero levántate, le dijo Cristo. Pablo está narrando estas cosas al rey Agripa y al gobernador Festo y a todos los coroneles, a los oficiales que estaban a cargo de las fuerzas de soldados, de grupos de 1000, y probablemente había 6000 soldados romanos en Cesarea, y entonces había unos 5 o 6 coroneles a cargo de esos batallones, y estaban todos allí, y también otras personas importantes, gente importante romana en Cesarea también estaba ahí, a unas 70 millas de Jerusalén, al noroeste. Pero levántate, versículo 16, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Quiero detenerme un momento. La aparición de Cristo al apóstol, y uno no puede imaginar el efecto que esto hubiera tenido sobre él. Él era alguien que perseguía a la iglesia, tenía permiso para ser la persona oficial para poder atrapar a aquellos judíos que habían sido convertidos a Cristo, quienes le adoraban a Cristo, quienes estaban predicando que Cristo había resucitado y que era el Salvador del mundo. Y aquí tenemos a Pablo, en aquel entonces Saulo de Tarso. Y fue comisionado a poder arrestarles en aquel entonces cuando eran conversos y llevarles de vuelta a Jerusalén para ser ejecutados y puestos en prisión, ejecutados si no se echaban para atrás. Y él constantemente negaba la resurrección de Cristo, él despreciaba esa idea, él se oponía con toda su fuerza a esa idea. Y sin embargo ahora, en ese gran lugar de luz del cielo, a medida que él fue derribado al suelo, ahí Cristo se le aparece, aquel a quien él negaba, aquel a quien él despreciaba. Tiene que haber estado completamente sacudido y aplastado y sorprendido debido a la experiencia que estaba viviendo. A pesar de todo su orgullo fariseico y aprendizaje, entonces se dio cuenta que él estaba completamente en un error y estaba bajo el mismo juicio de aquel a quien negaba, diciendo que no había resucitado. Y también lo despreciaba. A ver, aquí tenemos el resumen, pero levántate, versículo 16, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro. Y aquí vemos su comisionamiento como un apóstol. Tuvo una aparición de Cristo, tenía mucho que aprender todavía. Todavía ni siquiera se había arrepentido, no se había entregado a Cristo y casi inmediatamente lo hace. Y él iba a ser un ministro y un testigo para dar testimonio no solamente de lo que él había visto, y él había visto a Cristo, y no solamente de lo que Cristo le revelaría a él, sino también lo que él recibiría de Cristo en el futuro. Vemos al final del versículo 16, y de aquellas cosas en que me apareceré a ti. Habría más apariciones de Cristo para Pablo, y visiones y revelación.
y después todo cobraría vida para él y él tendría que explicar, no, perdón, él iba a relacionar todo lo que iba a vivir con las profecías del Antiguo Testamento, pero continuamos con la narrativa en el versículo 17, su comisionamiento. Se le comisiona a Pablo, Cristo está hablando, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. En otra parte, escuchamos que esta es la tercera narrativa de la conversión de Pablo en el libro de los Hechos, como ustedes sabrán. Y en otras partes se nos dice al respecto que él supo de qué sufrimiento iba a sufrir, o más bien que iba a sufrir mucho, y que tendría que sufrir él. Antes él había causado sufrimiento a otros y él tendría que sufrir ahora. Pero una y otra vez Cristo le libraría. Y claro, que no sería librado del dolor y los arrestos e incluso los latigazos y también cuando naufragó el barco y los apedreamientos, pero no iba a ser destruido por todo esto, sino que en última instancia sería librado una y otra vez. Dice que lo iba a librar de las personas, es decir, de la opresión judía y de los gentiles, hasta que en última instancia fue martirizado. Él tuvo grandes liberaciones. Y los gentiles en particular son mencionados, donde dice aquí, a ellos te envío ahora. Él sería el apóstol a los gentiles. El versículo 18, aquí tenemos cómo se le comisiona y después el mensaje. En el Nuevo Testamento tenemos diferentes versículos que son notables porque tienen todo el Evangelio en ellos. Todo aspecto concebible del Evangelio. Y este es uno de estos versículos, el versículo 18 del capítulo 26 de los Hechos. Aquí está todo el Evangelio. Es el mensaje que Pablo tenía que declarar. Es la comisión de Pablo, la instrucción de Dios para Pablo. Y hay personas hoy en día, en específico líderes de ciertas iglesias, e incluso dentro del evangelicismo, y esto es una gran tragedia, hay personas que dicen que la obra social y los esfuerzos sociales son igualmente importantes que el Evangelio. Y de hecho en la práctica ellos piensan que esto es más importante que el Evangelio. Pero cuando vemos cómo Pablo fue comisionado, aquí no se le menciona nada de obra social, sino solamente el Evangelio. Es el Evangelio de principio a fin, es ganar almas. Y nosotros sabemos que también se nos llama a hacer buenas obras, claro. Y debido a que muchos son convertidos, entonces muchas personas son buenos y útiles y a veces en una forma muy importante. Pero estas cosas son casi incidentales cuando comparamos eso con el Evangelio. Nuestro mensaje supremo es Cristo siempre. Y aquí lo tenemos, versículo 18, para que abra sus ojos. Y vamos a pausar aquí el mensaje del apóstol. Primero que nada es abrir ojos. Y solamente el Espíritu Santo abre ojos, lo sabemos. Se nos enseña eso claramente en la Escritura. Pero nosotros tenemos el privilegio de ser instrumentos de Dios. Dios nos usa como sus instrumentos. El Espíritu Santo hace la obra esencial y derrite el corazón, regenera el corazón, de modo que la voluntad de la persona es inclinada a recibir el Evangelio y a escuchar. El Espíritu Santo hace todo eso, pero nosotros, de forma externa, por así decirlo, predicamos y explicamos y proclamamos el Evangelio. Entonces el versículo habla como si Pablo fuera a hacerlo, pero en otras partes de la Escritura se nos aclara que es el Espíritu Santo y él tiene el privilegio de ser el portavoz de Dios. Abrir ojos es una cosa maravillosa cuando venimos a Cristo. Con toda certeza todo mundo puede decir esto. Todos aquellos que son verdaderos creyentes, las cosas que has visto desde la primera vez, las cosas que ahora se hacen obvias y dices, ¿por qué no vi esto antes? Y tú puedes imaginarte qué pasó así con Pablo cuando fue convertido, porque él de forma profunda fue instruido al respecto de la Escritura, era un experto al respecto de la Escritura del Antiguo Testamento. Y aún así, él nunca vio que era necesario que Cristo viniese de la gloria y sufriese y muriese para poder hacer un sacrificio redentor, para poder cargar el castigo del pecado de todos aquellos que iban a ser su pueblo. Pablo no había visto esto. Él compartía
la postura de otros del clero judío, líderes de eso, que cuando el Mesías viniese, y esto es una cosa falsa, si lo juzgamos a través del Antiguo Testamento, pero él compartía la postura de que Cristo iba a ser como un héroe conquistador, un rey, un liberador terrenal, que les haría prósperos y les daría dominio en el mundo. Ellos no veían lo que era obvio, un Salvador, y nosotros tampoco lo vemos, que necesitamos un Salvador, y cuando venimos por primera vez a Cristo y Él abre nuestros ojos, nos maravillamos de que no lo vimos antes. Y así fue con Pablo. Todas las profecías del Antiguo Testamento, empezando desde Moisés y antes, en Génesis 3, versículo 15, él nunca entendió ninguna de estas cosas. Para abrir sus ojos, dice aquí, tú puedes ser un experto en muchas cosas. Puedes estar en la mismísima cúspide de alguna profesión, y aún así, hasta que el Espíritu Santo obre, nunca de verdad puedes entender el mensaje de Cristo hasta que no obre el Espíritu Santo, ni tampoco puedes entender lo que fue profetizado de Él y lo que Él vino a hacer. Entonces aquí que se abran los ojos, y una vez que somos convertidos, la postura, la visión cosmopolita cristiana y el Evangelio es obvio a nosotros todo esto. Nos damos cuenta que somos una raza caída, todo el mundo. Somos pecadores por naturaleza. Nuestras corrupciones y debilidades, esto es obvio. Antes de que nuestros ojos sean abiertos, podemos ser justos ante nuestros propios ojos pensando que somos buenos y piadosos y podemos ir al cielo incluso. Pero una vez que el Espíritu Santo obra, la caída del hombre se hace obvia. Las explicaciones de la Biblia son claras, donde se nos dice por qué somos como somos y todo el orden del mundo es claro. Entonces abrir los ojos es como abrir los ojos en un momento cuando somos convertidos. Pasamos de la ignorancia al conocimiento, casi de la noche a la mañana. Entonces aquí para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas. Son las tinieblas, queridos amigos, el paganismo en aquel entonces. Recordemos aquellos griegos brillantes y romanos brillantes también, y sus mentes y su capacidad de invención y su capacidad en formas diferentes a nosotros hoy en día, y aún así creían en basura, completamente basura. Aquello que prevalecía en aquel entonces, la basura del politeísmo y el paganismo y las historias y los mitos, y ellos creían esas cosas y estaban atados a esas cosas, y eran tan supersticiosos y estaban perdidos. Entonces el Señor lo llama tinieblas, y eso es así, y es lo mismo hoy en día, tinieblas. Hay gente brillante, mente brillante. La teoría de la evolución evoluciona en sí misma, y todo tipo de explicaciones son dadas, y grandes en complejidad son estas teorías donde se intenta explicar que el orden que vemos en este mundo creado y diseñado no es tal, no es orden en absoluto, sino que es algo que se produjo por puro accidente y al azar solamente. Eso es muy importante, muy difícil de creer. Poder dejar a un lado todo lo intricado, todo lo difícil, todo lo complejo de la creación, y tratar de explicar lo que son fuerzas que vinieron a través de los años y solamente al azar. Y es increíble creerlo, sin embargo lo creemos y estamos en tinieblas. Cosas que cuando las miramos bien son tontería, y antes de la salvación lo creemos, y gente brillante lo cree. Por ejemplo, el ateísmo de hoy en día no es mejor que el paganismo de hace siglos. Entonces pasamos de las tinieblas a la luz y tenemos entendimiento. Esa fue la comisión que se le dio al apóstol. La luz de Cristo, que podamos tener a Cristo, que tengamos libertad del pecado y poder para ayudarnos, y tener entendimiento de los planes de Dios, lo cual es revelado en la Escritura, y una vida futura y la eternidad. Y entonces, ¿qué dice aquí? Para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Y podríamos traducir esto de la autoridad de Satanás o potestad. No estoy cambiando la traducción, pero nos ayuda a ver el griego original más claramente. De su potestad u autoridad de Satanás. Antes de la conversión él tiene tan grande autoridad sobre nosotros. Decimos, yo no quiero ser cristiano, yo no quiero ser religioso, yo quiero ser libre, decimos. Yo quiero ser mi propio dueño.
quiero hacer lo que yo quiera hacer. Y no nos damos cuenta que antes de la conversión estamos bajo la autoridad de Satanás. Hacemos conforme se nos tienta y pensamos como Él quiere que pensemos. Nos comportamos como Él quiere, seguimos sus caminos y somos así en este mundo de rebeldes en contra de Dios, atados. Y aquí se describen estas cosas de la autoridad o potestad de Satanás a Dios para poder estar bajo su guía y bajo su amor y protección. Versículo 18, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Qué maravilloso es esto, para que puedan recibirlo. Y lo que está aquí implícito en esta palabra, a pesar de que no se dice claramente, pero está implícito ahí, es que recibimos esto como un don, un regalo. No lo ganamos, y esto será explicado después, el perdón de pecados. El más grande don o regalo que jamás alguien pueda tener es el pecado y la culpabilidad, lo que nos va a hacer que nos apartemos más de Dios y que vayamos al castigo eterno. ¿Qué cosa más grande puede haber que todo pecado que tú has cometido en tu vida, cada pensamiento, palabra y acción? ¿Qué puede ser más grande que eso sea quitado y perdonado y Dios no lo recuerde más? Debido a lo que Cristo ha hecho, porque Él ha pagado por eso. Cristo ha llevado nuestro castigo. Si nosotros creemos en Él y Él ha llevado el castigo en la cruz del Calvario, ¿y qué dice aquí? Para que ellos reciban este perdón de pecados. Y herencia también, herencia en los cielos, en la gloria, entre los santificados. Por fe, dice aquí, por la fe que es en mí. Si tú estás viendo tu Biblia, versículo 18, verdaderamente deberías allí tener aquí, el orden en el inglés es diferente al español. Aquí tenemos santificados al final y dicen algunos que somos santificados por la fe, pero afortunadamente no se transfiere ese significado o esa impresión errónea en el español, porque la palabra santificados está al final. Se dice aquí que recibimos por la fe el perdón de pecados. Y eso es lo que dice. Y después dice perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y entonces algunas personas dicen que nosotros somos santificados por una obra milagrosa de Dios. Pero eso es una postura tonta y necia. Porque eso no es así. Lo sabemos a través de lo que dice la Escritura. Entonces, por la fe aplica a todo. Que puedan recibir el perdón de los pecados por la fe y herencia por la fe y sean santificados, es decir, convertidos y cambiados por la fe. Espero que sea más claro. Y todo es por la fe. ¿Qué es lo que significa? Aquí dice por fe aplica a todos. Es fácil explicar. Es por fe en vez de que sea por obras. No es por obras. No porque nos merezcamos nada, no porque tengamos un mérito, no porque haya nada que yo pueda hacer para poder merecer la salvación. No es a través de ninguna ceremonia como los judíos pensaban que era. De forma errónea lo pensaban. No es a través de que actuemos y hagamos algo. Es tan solo por la fe, confiando solamente en Cristo, por fe que es en mí, dice Cristo. Cristo es el que está hablando aquí. Fe que es en Cristo, en su persona, en su obra. Él vivió una vida perfecta y justa, de modo que su maravillosa perfección pudiera ser imputada o acreditada a todos aquellos que creen en Él. Él murió en la cruz de Calvario, una muerte terrible, indescriptible, y ahí tomó el castigo de nuestro pecado, de modo que nosotros podamos ser perdonados. Necesitamos ambos aspectos de la obra de Cristo. Necesitamos su muerte en la cruz del Calvario, donde allí Él compra tu perdón, pero también necesitamos su justicia para que Él se gane y merezca el cielo por ti. Tú crees en la justicia ofrecida de Cristo y también debes creer en el sufrimiento y muerte de Cristo. Lo uno quita el pecado y lo otro abre la puerta al cielo para ti, como si tú merecieras esto tú mismo. Versículo 18. Tengo que quedarme aquí un momento. Es uno de estos preciadísimos y hermosísimos versículos que tienen todos los aspectos concebibles del Evangelio en un solo versículo. Versículo 19. Por lo cual, oye, rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial
¿cómo puede uno, en el caso de Pablo, ser desobediente? Cristo se le apareció en una forma gloriosa. ¿Cómo Pablo podría ser desobediente? Y él no lo fue. Él obedeció esa visión celestial. Esa es una marca de un verdadero cristiano, una señal. Ellos obedecen a Cristo. Y yo me acuerdo cuando era un joven cristiano. No tenía mucho tiempo de haberme convertido, de haber sido salvo. Y personas que profesaban a Cristo, estoy haciendo referencia a otros jóvenes en aquel entonces, varios de ellos caían en dos categorías. Había aquellos que eran muy serios al respecto de su cristianismo, seguían a Cristo, verdaderamente adoraban a Cristo, y en cuanto escuchaban al respecto de un deber cristiano, algo que Cristo requiriese de ellos, ellos de forma voluntaria y ferviente, lo hacían. En cuanto descubrían al respecto de la obediencia al día del Señor, era lo más importante para ellos. En cuanto se daban cuenta de que Cristo quería tu vida y que le sirvieses, ellos lo hacían inmediatamente, de forma voluntaria. Se ofrecían para algún aspecto de servicio cristiano en la iglesia. Y había otros también que parecían, a pesar de que eran sinceros de cierta forma y adoraban a Dios, pues ellos seguían haciendo todas las cosas mundanas que querían y agradándose a sí mismos, y escogían ellos mismos lo que ellos harían y cómo vivirían, cuál sería su futuro, etc. Algunos de ellos cambiaron de parecer a medida que tuvieron más luz en la vida cristiana. Ellos también siguieron las cosas que Cristo les mostró en su palabra y obedecieron. Y algunos desafortunadamente nunca cambiaron, siguieron por un tiempo diciendo ser creyentes y parecían serlo y disfrutaban la comunión de la iglesia cristiana, pero siguieron viviendo de forma muy mundana. Y la mayoría de esas personas que yo observé así, de forma eventual, se fueron de la iglesia y se hizo claro que nunca fueron salvos en primer lugar. Entonces el apóstol Pablo, él se entregó a Cristo inmediatamente. No todos hacemos así. Nos entregamos a Cristo, sí, creemos en Él, somos salvos verdaderamente, somos convertidos y nos toma un poquito más de tiempo a veces poner todas las demás cosas en su lugar, todo lo que Cristo requiere de nosotros. Pero una cosa y después la otra nos da convicción. Y entonces nosotros de forma voluntaria queremos agradar al Señor y entonces hacemos lo que tenemos que hacer. Pero los falsos conversos que en un momento dado se apartan de la iglesia son conspicuos porque no lo hacen, nunca se postran delante de Cristo, nunca se doblan de rodillas delante de Cristo. Y tengo que apurarme, versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde, no fui desobediente a la visión celestial. Nosotros no vamos a tener visiones celestiales, pero sí tenemos un gran cambio en la conversión. Y si tú lo tienes y Cristo lo es todo para ti, entonces de forma gradual lo traes todo a que se alinee a la voluntad de Cristo a medida que te da más luz. Versículo 20. Esto es lo que hizo el apóstol, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Aquí lo tenemos, la predicación del apóstol Pablo. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Versículo 21. No voy a ir a los pasajes, no tenemos tiempo, pero esto pasó 3 veces al apóstol Pablo. Una vez en Damasco, inmediatamente hubo intentos de quitarle la vida. Los judíos lo hicieron y después cuando fue primero a Jerusalén, también intentaron quitarle la vida y cuando volvió a Jerusalén, después de varios años, otros intentos de quitarle la vida y aquí, justo antes de que fuese arrestado y estuviera 2 años en prisión en Cesarea, también buscaron asesinarle una vez más y tomarle. Esta es la razón y aquí se nos explica la razón. No es la razón que dijeron los judíos, sino porque predicaba él estas cosas. Y aquellos judíos de allá, muchos de ellos fueron convertidos. Allí en Jerusalén, unos 20,000 o 40,000 judíos fueron convertidos. Muchísimas personas fueron convertidas. Y al mismo tiempo la gran mayoría no querían este mensaje, tenían resentimiento
de este mensaje. Nosotros necesitamos un Salvador y necesitamos que Dios se haga hombre y muera por nosotros. Y nosotros tenemos que ponernos de rodillas delante de Dios, arrepentirnos. Y tú nos estás diciendo, estos clérigos orgullosos judíos le decían a Pablo, tú nos dices que no conocemos a Dios y que no tenemos relación con Él y estamos en el juicio de Dios y tenemos que arrepentirnos y ser salvos. Te vamos a matar por eso, Pablo. Eso es en esencia lo que estaba pasando aquí. Y eso es lo que Pablo está explicando aquí. Versículo 21, por causa de esto los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme. Y versículo 22, estoy avanzando de forma narrativa. La obediencia de Pablo quería darles los encabezados. La comisión de Pablo, el mensaje de Pablo, la obediencia de Pablo. Y aquí está explicando estas cosas. Versículo 22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. Quisiera detenerme aquí un momento. Los pequeños y grandes. El apóstol tenía preocupación por toda alma. Él había predicado a grandes multitudes. Les había enseñado a muchos individuos, había razonado con muchas personas y había pelado también con personas. Con toda alma era importante para él. La gran multitud no le hacían jactarse. Él no tenía tiempo para pequeños tiempos. No, no es así. Él hablaba con todos, pequeños, grandes, poquitas personas, muchas personas. Todo mundo estaba incluido. Él testificaba tanto a pequeños como a grandes, a todo mundo. No diciendo nada fuera de las cosas, versículo 22 al final, de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿Acaso no es maravilloso esto? El clero judío, los principales sacerdotes y escribas y los fariseos, ellos no estaban haciéndole caso a lo que decían los profetas, que Cristo, cuando Él viniese, tendría que ser un siervo que sufriría y sería nuestro representante y moriría una muerte redentora. Ellos no ponían atención a estas cosas y fue Pablo quien es perseguido por predicar esas mismas cosas que estaban allí en la escritura más antigua. Y a medida que él explicaba estas cosas, que los profetas decían, en el versículo 23, que decían que el Cristo había de padecer, debía padecer, y ser el primero de la resurrección de los muertos para mostrar su éxito de la muerte en el Calvario, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles también, para traer luz del Evangelio y entendimiento. Y de pronto hay una interrupción, versículo 24. El gobernador Festo, el procurador romano, de repente irrumpe con gran voz. El griego indica más de una voz alta. Fue un tremendo grito. Festo dijo a gran voz: ¿Estás loco, Pablo? Las muchas letras, el mucho aprendizaje te vuelve loco, te hace loco, te hace perder la cabeza. El griego es la palabra maníaco. Dice que estás completamente loco de remate, Pablo. Mucho aprendizaje, ahora tienes una obsesión, es lo que quiere decir. Festo no tiene tiempo para nada de esto. Él no tiene cabida en su mente para nada espiritual. Lo único que él quería que Pablo dijese es algo que le diese el fundamento para escribir la carta para César. Festo ya estaba en una situación vergonzosa. Él no había absuelto a Pablo, entonces Pablo había apelado a César y ahora Festo tenía que explicar estas cosas, explicar cuál era el problema, por qué es culpable Pablo, por qué está siendo enviado a César. Y Pablo, al explicarse a sí mismo, da un mensaje completamente religioso y Festo ya perdió la paciencia. Esto no le da nada de lo que él pueda decir a César. Y él no tiene ningún interés en lo que Pablo está diciendo, ningún interés tiene. Él es un individuo terrenal, no tiene ningún interés. Y sabes, tú puedes tener preocupación con las cosas de la carne y este tiempo presente y la tierra, de modo que a medida que pasa el tiempo y envejeces, entonces ya no eres capaz, humanamente hablando, de pensar al respecto de nada espiritual. Y el gobernador Festo era así ya. Él vino de la nobleza, fue criado en un hogar noble,
estaba relacionado, ustedes quieren, de muchas formas con la realeza romana, y este era su primera gobernatura en Judea. Él no es un hombre tonto, pero aquí lo tenemos que no tiene ninguna capacidad de escuchar, bastante impaciente, no quería escuchar nada espiritual. Nadie le podía decir aspecto del cielo y el pecado, la naturaleza humana y su necesidad de Dios y Cristo. Él no quería escuchar nada de esto. Y tú te harás así a medida que pasa el tiempo. ¿Sabes eso si no tienes salvación? ¿Tú piensas por completo tal vez en términos de este mundo? Y el presente tal vez así piensas y en un momento dado no podrás pensar de forma espiritual para nada, y así era Festo. Entonces dice Pablo, estás completamente loco. Mucho aprendizaje hace que estés completamente y hayas perdido la cabeza. Y el versículo 25 Pablo dijo, no estoy loco. Podríamos traducir esto como no soy un maníaco. Eso sería literalmente del griego, no estoy loco de remate, no soy un maníaco. Excelentísimo Festo se lo dice de forma muy amable, lo dice de forma amable y calmada. Dice, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. La palabra griega que se traduce aquí cordura es una palabra compuesta que significa de mente sensata. Hablo palabras de verdad y de una mente sensata, de cordura. Es la palabra que frecuentemente se traduce como autocontrol del griego. Hablo palabras de verdad y de autocontrol. La forma en que estoy hablándoles a ustedes parece que dice Pablo a Festo. ¿Acaso te sugiere que estoy fuera de control? Le dice Pablo a Festo. ¿Acaso les sugiere que estoy obsesionado con cosas religiosas? ¿Y estoy hablando yo tonterías? ¿Y soy un extremista y un hombre salvaje? No, no, no era así. Y hay predicadores que tienen que escuchar esto. El predicador, con toda certeza, tiene que enfatizar cosas y tiene que ser ferviente y vivaz y tal vez tiene que enfatizar las cosas aquí y allá. Para algunos predicadores, y tal vez son muy sinceros, ¿ok? Predican como si estuvieran locos de remate. Y si Festo estuviera escuchándoles y les dijese, tú estás como loco de remoto, no tendría ninguna defensa porque si están predicando como si estuvieran locos de remate. No solamente están levantando su voz o enfatizando esto, teniendo fervor o apelando, ¿no? Sino que se están volviendo un poco locos, están gritando lo más que pueden y yendo de un lado para otro. Y por favor notemos que el apóstol Pablo cuando fue interrumpido pudo decir, estoy hablando palabras de cordura, de una forma con mucho autocontrol, y nadie lo podía negar. Esa fue la predicación del Nuevo Testamento. No estaba gritando o comportándose de una forma loca, no. Y lo mencionó de pasada. Y aquí tenemos esto, donde dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, versículo 25, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Y Festo, él no quería escuchar. Y entonces el apóstol Pablo ahora le habla al rey Agripa, versículo 26. Pues el rey no era más alto que Festo. El rey Agripa tenía ese título de cortesía que los romanos le habían dado, porque era un gobernador de una región menos importante que la de Festo. Era menor a Festo en cierta forma, pero bueno, se le llama rey. Versículo 27, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Le dice el apóstol. De hecho, me brinqué el 26. Vamos a volver al 26. Pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Y qué cosas? Pues la venida de Cristo, su sufrimiento y muerte en la cruz del Calvario. El rey Agripa era un judío, ¿sabes tú? A pesar de que fue criado en el hogar del emperador Claudio, él era descendiente judío. Él había estudiado estas cosas, él las sabía. Él sabía respecto de Cristo. Él conocía el Antiguo Testamento. Pablo le dice, rey Agripa, ¿crees tú en los profetas? Pero no le da ninguna oportunidad de responder. Hace la pregunta y la responde también. Yo sé que crees.
él sabía respecto del rey Agripa. El rey Agripa sí entendía algo del Antiguo Testamento, de esas profecías. Los profetas del Antiguo Testamento habían hablado profecías a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Las profecías a corto plazo serían cumplidas incluso en la vida de los profetas y de los que escuchaban las profecías, para poder autentificar a los profetas, de modo que las personas supieran que él era verdaderamente un profeta de Dios, puesto que las cosas que dijo sucedían. Y las profecías a mediano plazo se cumplirían con la venida de Cristo y su sufrimiento y muerte. Y las profecías a largo plazo son al respecto del fin del mundo y todo eso. El rey Agripa sabía respecto de los profetas y sabía que eran auténticos y conocía él sabía que esas profecías a corto plazo se habían cumplido, y entonces esas profecías a mediano plazo, tal vez él tenía cuidado, porque esas profecías hablaban de Cristo y de su muerte y su resurrección. Él podía haber sido tocado y en su corazón su mente estaba abierta, y el apóstol Pablo lo dice. Yo sé, versículo 27 al final, yo sé que crees. Versículo 28, entonces Agripa dijo a Pablo, y esta es una traducción única de inglés, vamos a ver cómo está el español. De hecho está muy bien en español también. Por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades. Hay traducciones modernas que no lo traducen así, quitan esta promesa o lo que sea aquí. Lo traducen de forma diferente y dicen, tienen una cosa diferente. Dice, ¿tú crees que me puedes convertir a ser cristiano con unas cuantas palabras? ¿Con poquito tiempo crees que puedes persuadirme que yo sea creyente cristiano? Es lo que dicen algunas versiones. Una cosa así. Y bueno, hay algunas razones para traducir el griego así, ok, algunas hay. Pero yo de forma personal, no es que yo sea la más grande autoridad o alguna autoridad, pero yo no creo que esas razones sean convincentes. Yo creo que las versiones más antiguas y la inglesa y también el español han tomado la postura correcta. Creo que han dado en el clavo y han entendido bien el griego. Por poco me persuades a ser cristiano. La Reina Valera del 60 también está bien aquí. Por poco me persuades para ser cristiano. Y yo creo que eso es correcto. La Biblia de las Américas lo tiene mal, de hecho. Y entonces aquí dice que casi de forma intelectual casi fue persuadido, pero no pudo responder. No quiso responder. Esa es una terrible tragedia. El ser casi persuadido a ser cristiano. Veo el punto. Veo la única explicación de este mundo y la naturaleza humana, y veo que está en la Biblia esa explicación. Veo que soy un pecador. Yo sí creo que este es un mundo creado, creo en los argumentos, las razones. Yo sé, conozco mi necesidad de Cristo, necesito ser cambiado y ayudado. Y yo creo en el cielo y en la vida más allá de la muerte. Necesito estas cosas, pero no puedo. Y no quiero creerlo, no quiero rendirme. Y eso es lo que tiene aquí el rey Agripa, esa es su actitud. No quiero. ¿Por qué no? Por un lado está el perdón y una relación con Dios, una vida transformada. La eternidad sería mía. Y por otro lado está ¿qué? ¿Qué es lo que le detiene? Su temor de sus amigos. ¿Qué es lo que le pasaría a él y a su carrera? Su pecado le detiene también. No era un hombre que vivía limpiamente, y las cosas que eran adicciones para él y sus lujurias y codicias tendrían que cambiar. Él no quería aceptar esto. Él está allí en esa audiencia informal. Se nos dijo en el capítulo anterior que vino con gran pompa, con todo, con sus vestidos y todo. Él es un presumido, es un hombre orgulloso. Pero él no quiere rendirse, no puede, no quiere. Ven a Cristo, él no puede venir a Cristo. Él no podía arriesgarse, no podía humillarse delante de Cristo y vivir una vida diferente. Él no pudo hacer esto. Casi, dice aquí, por poco, casi me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, debo terminar. Versículo 29. Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen,
fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Y por cierto, William Tyndale, que hizo la Biblia de Ginebra, perdón, la Biblia de Ginebra, la de Tyndale, la de la King James, ellos traducen el versículo 28 a la luz de lo que dice Pablo en el versículo 29. Y aquí la Reina Valera también lo tiene bien, y la Biblia de las Américas también se fue por un camino diferente. Pero si traducimos el versículo 28 de la forma moderna, el 29 ya no tiene sentido. Bueno, ya, eso es incidental a lo que quería decir. Ok, seguimos. Pablo puede decirles: si tan solo todos los que me escucharon pudieran compartir la luz que yo tengo, la vida que yo tengo, excepto estas cadenas que tengo, excepto por mis persecuciones, pero si ustedes pudieran tener a Cristo, si tú pudieras conocer su ayuda y tenerla y su poder y tener ese cambio que Él produce en tu vida y tu corazón, Pablo podía testificar de estas cosas. Y él tenía, y Dios tendrá amor de ti. Todo lo que hagas, Dios te cuidará. ¿Y sabes cuál es la oración más corta en la Biblia? El apóstol Pablo la tiene que haber orado miles de veces. Está en el Evangelio de Mateo. Señor Dios, ayúdame. La oración más corta en la Biblia. Y la que más usan los creyentes en todo lugar. Y el apóstol dice: si tan solo tú supieras y conocieras el poder y la bendición de Dios a través de cada día, y qué significa conocerle y tenerle, y qué gran transformación Él hace en tu vida y tu mente en la conversión, y que pudieras conocer su amor y su presencia en tu vida. Eso es lo que dice aquí. Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. El versículo 29, Él hace su llamado final. No se nos dice si alguno de estos coroneles eh, vinieron a Cristo. Tal vez algunos sí tuvieron conversión, porque el evangelio cristiano se esparció a través del ejército romano y fue llevado a otras naciones. No se nos dice si algunos de los dignatarios de la ciudad de Cesarea vinieron a Cristo. Tal vez sí, se volvieron a Cristo, tal vez sí. O si estos dos procuradores, gobernadores, vinieron a Cristo. No, pues no vinieron, pero sí hablaron entre ellos y dijeron: este hombre no ha hecho nada digno de muerte. Es un predicador y él predica de acuerdo a su convicción. Eso es lo único que hace. Él no ha cometido ningún crimen, dicen estos dos hombres. Y entonces dijo Agripa a Festo: yo no creo que sabía lo que estaba diciendo. Este hombre, dice a la ligera, pudo haber sido puesto en libertad si no hubiese apelado a César. ¿Estás en lo cierto, rey Agripa? Y estás diciéndole esto al gobernador Festo, uno que es más alto en estatus que tú. Pero Festo es aquel que no le liberó, de modo que tuvo que apelar a César. Tú le estás regañando y tal vez eso le penetró el corazón como una espada. Y no te das cuenta, Agripa, lo que estás diciendo a Festo. Este hombre fácilmente pudo haber sido puesto en libertad si él no hubiese apelado a César. Y Festo no sabía lo que iba a escribir todavía César. Pero bueno, eso no lo vamos a tocar hoy. Lo que nos ocupa hoy es el apóstol Pablo, su comisión, su mensaje, su obediencia, la respuesta lamentable de los gobernadores también. Y ahora él iba a ir por la mar, la gran historia del encallamiento del barco camino a Roma, y llegaremos a eso Dios mediante, pero que todos podamos aprender lecciones de las narrativas como estas.